Vamos a hablar del ajuste de los precios en los planes, vamos a hablar de la crisis que vive las ISAPRES y cómo eso rebota directamente a las clínicas. Se encuentra con nosotros Javier Álvarez, director de la Clínica Sanatorio Alemán. Javier, gracias por estar con nosotros. Buenos días, William. Muchas gracias por la invitación y bueno, feliz acá de estar explicando un poco cuál es el problema que hoy día vive, ¿no es cierto?, el sector de la salud en Chile. Vamos con ese mismo tema. Lo explicaba yo en la introducción de esta crisis que se vive en torno a la ISAPRE. Algunas ya señalan que están a punto de quebrar, otras que están quebradas. ¿Cómo directamente eso afecta a la red de clínicas y a la clínica en particular? ¿Y afecta en qué cosas? ¿Proyecciones, estrategias, planes? Bueno, lo primero es explicar que el financiamiento de la salud en Chile consta de básicamente dos pilares. Un pilar, ¿no es cierto?, que corresponde a los aportes que hacen las personas con su 7% en el sistema estatal, que es FONASA, más complemento de, ¿no es cierto?, financiamiento del propio Estado. Y la segunda es el 7% que algunos de nosotros, ¿no es cierto?, como trabajadores, imponemos en el sistema de seguridad, ¿no es cierto?, denominado ISAPRE. Ese sistema, lo que ha estado ocurriendo como fruto de la pandemia, por una parte, y como fruto de una judicialización que viene desde hace más de 10 años con respecto, ¿no es cierto?, al ajuste de los precios, determinó que durante el año 2021 y el año 2022 tuvieran grandes pérdidas. Estas pérdidas son difíciles de entender para el público, digamos, pero van a bordear probablemente los 300.000 millones de pesos, que son montos, ¿no es cierto?, inconmensurables de dinero, lo que hace que esté en riesgo la viabilidad financiera de estas propias instituciones. Esto el gobierno lo ha recogido, ¿no es cierto?, presentando un proyecto, pero esto además se suma, estas pérdidas, a, ¿no es cierto?, lo que sentenció la Corte Suprema, ¿no es cierto?, en el 30 de noviembre del año pasado, el 2022, donde dice que las ISAPRES han estado aplicando una tabla de factores que determina que hay una gran devolución por hacerle a las personas que han estado pagando. Y ese es un monto que se ha hablado, ¿no es cierto?, del orden de los 1.400 millones de dólares, que más a las pérdidas sumadas generan, ¿no es cierto?, prácticamente una inviabilidad de estas compañías de seguro, porque son compañías de seguro finalmente. ¿Esto qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir de que estas compañías quiebren y por lo tanto se rompa la cadena de pago de las cuales estas compañías hacen hacia los prestadores fundamentalmente privados, ¿no es cierto? Y por lo tanto esto genera mucha incerteza sobre las operaciones de las clínicas, porque, ¿no es cierto?, con ese financiamiento las propias clínicas pagan a sus trabajadores, pagan los insumos médicos, pagan los equipos. Entonces, si se rompe esta cadena de pago, realmente puede producirse un colapso sanitario que es de proporciones. ¿Por qué? Porque las clínicas privadas no solo atienden a los 3 millones de personas que son beneficiarias del sistema ISAPRE, sino que atienden prácticamente a 10 millones de personas. Y esto es muy simple de entender. Cada uno de nosotros, cuando quiere hacerse un examen de laboratorio, quiere hacerse una radiografía o un escáner, normalmente en el sistema público hay una gran, ¿no es cierto?, fila para esperar por ese examen, por esa prestación. Y uno lo que hace, ¿no es cierto?, normalmente es que usa el beneficio que da FONASA, hace un copago y va a una institución privada donde es oportunamente atendido. Bueno, si esas instituciones están en riesgo, lo que puede ocurrir, ¿no es cierto?, es que podamos vernos enfrentados a que muchas personas migren hacia el sistema FONASA, aumentando las listas de espera y, por supuesto, terminando con la oferta que generan los prestadores privados. ¿Y cuál es el panorama actual? Sabemos que se podría venir, pero hoy, en Clínica Sanatorio Alemán, por poner un ejemplo. Bueno, nosotros... ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que estamos frente a una gran incerteza. Esa es la verdad de la situación. Porque el gobierno ha planteado, ¿no es cierto?, una solución, pero que nosotros creemos que es una solución que es inviable económicamente. ¿Por qué? Porque le dice primero que nada, permite un reajuste muy pequeño a los planes, y entendiendo que con las pérdidas que han ocurrido en los últimos 2 años no se va a solucionar el problema de fondo, que es que estas compañías pierdan, ¿no es cierto?, y prácticamente pierdan todo su matrimonio. Si a eso le sumamos, ¿no es cierto?, el dictamen de la Corte Suprema, que genera una gran deuda para estas compañías, la verdad es que nosotros vemos que esto genera una incertidumbre tremenda sobre qué es lo que puede pasar. Creemos que la solución no es viable y que por lo tanto va a haber de alguna manera una crisis que va a haber que enfrentar, que va a ser una crisis fundamentalmente de financiamiento. Y según la perspectiva de ustedes, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer en este momento es tener cautela, es ser responsable, es esperar cómo se va a solucionar este problema. En mi opinión, este es un problema fundamentalmente político,
que arrastra nuestro país, como desde hace mucho tiempo tenemos en varios otros temas también, que están relacionados fundamentalmente a prestaciones sociales, ¿no es cierto?, como el tema de pensiones, que sabemos que hace mucho tiempo que tenemos un diagnóstico en que hay un problema. En salud ha pasado lo mismo. Desde el año 2010 se han presentado proyectos de ley que buscan, ¿no es cierto?, mejorar ¿no es cierto?, este sistema, dándole certeza, ¿no es cierto?, al tema de los precios. Y finalmente, ¿qué es lo que estaba pasando? Es que la justicia, ¿no es cierto?, los tribunales de justicia son los que han estado haciendo política, digamos, ¿no es cierto?, porque los políticos no han logrado ponerse de acuerdo en darle una viabilidad. Se han presentado montones de proyectos de ley que permanecen en el Congreso, buscando mejorar el sistema, ¿no es cierto?, y fundamentalmente lo que todos conocemos, ¿no es cierto?, el tema que no me puedo cambiar de un ISAPRE porque tengo preexistencia, no puedo comparar los planes, por lo tanto, ¿no es cierto?, es imposible ser un consumidor informado en este tema. Y bueno, y estas leyes duermen ahí en el Parlamento y por mientras, ¿no es cierto?, la justicia, se judicializaron, ¿no es cierto?, todo el aumento de los planes, mucha gente, más de 2 millones de personas han puesto recursos para, ¿no es cierto?, detener la alza de la ISAPRE. Los tribunales le han dado la razón, ¿no es cierto?, han fallado en derecho y han dicho, mire, los planes no se pueden subir de precio. Bueno, y esto finalmente genera un problema económico que va probablemente a, si el gobierno no lo hace bien y no le da una viabilidad a esta cuestión, va a terminar en la calidad de vida de las personas y en un problema sanitario de proporciones incalculables en este momento. ¿Se les ha solicitado como dirección de la clínica o como la red de clínicas alguna participación, formar parte de alguna mesa técnica en los últimos meses, en la última semana, para ir elaborando de manera conjunta algún plan que evite esta crisis que usted menciona? A ver, las clínicas privadas en Chile participan de una asociación gremial de la que yo también soy director y efectivamente nosotros le hemos hecho ver al gobierno, le hemos hecho ver a las autoridades, ¿no es cierto?, al Parlamento también, que este tema que se ve como tan intangible, ¿no es cierto?, para los ciudadanos, que es el tema de la ISAPRE, finalmente puede, ¿no es cierto?, redundar en un problema sanitario debido a que puede haber un problema de financiamiento de la operación del sistema de salud. Y uno tiende a pensar en las grandes clínicas, ¿no es cierto?, el sector oriente de la capital y todo, pero resulta que uno puede salir aquí a pocas cuadras de la universidad y empezar a ver ciertos laboratorios, ver centros médicos, ver, ¿no es cierto?, donde laboratorios de imágenes, y esos son todos prestadores privados, ¿no es cierto?, en que reciben un cofinanciamiento del sistema privado de salud y que por lo tanto eso puede determinar que esa oferta no esté y por lo tanto veamos más listas de espera, ¿no es cierto?, veamos un sistema de salud público más colapsado. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que proponer una solución que sea viable. ¿Cómo se explica que este tema, que no es nuevo, este tema viene hace años viendo y proyectándose, a tal punto que ya estamos en una etapa crítica? ¿Cómo es que no se proyecta, cómo es que no se solucionó esto antes? ¿Qué explicación le dan ustedes? A ver, este es un problema que se arrastra y que finalmente, ¿no es cierto?, es como un problema cuando uno saca el agua al bote, digamos, cuando se le hace un hoyo al bote y ya finalmente el bote aquí se va a hundir. Yo creo que aquí hay dos hechos que son bien determinantes que finalmente dan el golpe de gracia a este sistema como para tomar medidas distintas, digamos. Lo primero es la pandemia. La pandemia marcó, yo diría que hay tres temas. Primero, la pandemia marca un antes y un después. En segundo lugar, y que es muy fundamental, ¿no es cierto?, es este fallo de la Corte Suprema con respecto al tema del ajuste de los precios por la tabla factoria, porque genera esta deuda gigante. Y yo creo que hay un tercer problema que también es medio endémico y que ha venido creciendo con el tiempo, el tema de las licencias médicas, ¿no es cierto?, lo que llamamos el subsidio de incapacidad laboral y los más técnicos le denominan SIL. Este es un número que ha ido crecientemente en el tiempo, aumentando, y pasamos desde que, porque la ISAPRE, ¿no es cierto?, recogen los recursos de todos los aportantes y tienen que pagar, ¿no es cierto?, las cuentas de estos aportantes de seguro de las prestaciones de salud, pero también tienen que pagar las licencias. Y estas licencias pasaron de ser un 18% de los ingresos más o menos de la ISAPRE a los últimos 2 años en que han estado cerca del 30%. Prueba de eso es que el mismo gobierno, ¿no es cierto?, ha tomado medidas y ha dicho, mira, aquí hay una lista de 450 médicos que los tenemos identificados, que dan muchas licencias y todo. Bueno, porque este es un problema grande. El tema de las licencias, digamos, mal extendidas, falsas, como se quieran denominar,
también es un tema que carcome este sistema. Y finalmente estas tres condiciones determinan que hoy día estamos frente a un sistema que es inviable económicamente. Por último, si esto no se soluciona hoy, este año, ¿qué pasa? No, yo creo que no pasa este año. Yo creo que va a... ¿Es optimista? No, porque lo que pasa es que a ver, hay una fecha que es bien importante en esto, que es el 30 de mayo. Porque el 30 de noviembre, ¿no es cierto?, la Corte Suprema le dice, ¿no es cierto?, emite su fallo y dice, usted tiene 6 meses para implementar ¿no es cierto?, esta devolución, o explicar cómo se va a hacer esta devolución del ajuste de la tabla de factores. Y por lo tanto, antes del 30 de mayo vamos a tener claramente cuáles son las reglas del juego. Hemos visto que algunas veces los plazos no se cumplen. Bueno, aquí y hemos visto nuevas solicitudes de todo tipo. Puede extenderse, pero además esto... Por eso la pregunta. Claro, no, pueden extenderse esos plazos, pero lo que probablemente no va a ocurrir es que ¿no es cierto?, las aseguradoras puedan tener un panorama económico distinto. O sea, las pérdidas probablemente se van a mantener y en el fondo hay que respetar a la justicia y por lo tanto el gobierno aquí tiene una papa caliente, como se denomina, y por lo tanto va a tener que hacer algo, digamos. Bien. Javier Álvarez, director de Clínica San Antonio de Alemán, gracias por estar con nosotros en esta edición matinal de TV Noticias. Obviamente queda invitado para antes de mayo, si los plazos van así y se cumplen, seguir conversando sobre este tema y ojalá el panorama sea más positivo del que es hoy, que es bastante crítico. Muchas gracias, William, por la invitación. Encantado de venir de nuevo y esperamos realmente que este problema pueda tener un feliz término. Bien, Javier Álvarez.